supervisado. Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de padres, representantes o responsables. Venezuela, bienvenidos nuevamente a una entrega más de Francas Noches. En esta oportunidad les saluda a su fiel servidora Dulce Feliciano. Desde ya conéctese con nosotros utilizando la etiqueta Francas Noches, por supuesto a través de las diversas coordenadas que les vamos a suministrar, @Noticias Canalí, tanto en Twitter, TikTok e Instagram. Mi cuenta en Twitter, @Dulce_A, y por supuesto en Instagram, @Dulce Feliciano. Desde ya vamos a iniciar, por supuesto, el repaso de informaciones para ponerlos al día de lo que ha sido noticia en las últimas horas, y es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra de gira por el Reino de Arabia Saudita con la intención de reforzar la cooperación multisectorial que mantiene con el príncipe Mohammed bin Salman. Revisamos nuestro mapa de cooperación y reiteramos el compromiso de avanzar en el trabajo complementario en las diferentes áreas estratégicas para el beneficio de ambas naciones. Así lo manifestó Nicolás Maduro a través de las redes sociales. Se espera que entre las áreas a fortalecer entre ambas naciones se encuentre la energética y que se continúen los programas de cooperación petrolera. Y en este mismo contexto repasamos los acuerdos y alianzas diplomáticas y comerciales que desde hace 5 décadas contribuyen a esta cooperación bilateral. Venezuela y Arabia Saudita amplían los nexos tras 75 años de relación diplomática. En este nuevo encuentro, ambos mandatarios afianzan una nueva etapa de cooperación energética binacional. La alianza entre las ciudades de Caracas y Riad ha alcanzado la firma de 10 acuerdos de inversión en las áreas de comercio, turismo, cultura, ciencia, tecnología, agricultura e infraestructura, y principalmente en el sector energético, como miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+. Desde el año 2015 se creó una comisión mixta de alto nivel que ha contribuido a expandir el sector energético, así como las áreas del sector hidrocarburos, en gas y petroquímica. Y este martes arribó al país el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, con sus siglas en inglés FAO, Mario Luberkin, para reunirse con autoridades del Gobierno Nacional y hablar de la Agenda 2023-2026 propuesta por la organización. A través de la cuenta oficial de la Cancillería venezolana se conoció que el alto funcionario uruguayo sostendrá un encuentro con autoridades competentes y los fines a revisar y organizar proyectos que promueven un progreso al desarrollo del país. Esta visita marca la hoja de ruta para el funcionamiento del organismo en los próximos programas de alimentación y educación que impulsan en el mundo. Y en este primer día de postulación de candidatos a las primarias, esto cambiando un poco el tema, el proceso cerró sin ningún aspirante inscrito. Y es que el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, destacó que a pesar de esto, el organismo recibió varias peticiones por parte de dirigentes quienes llamaron para acordar la fecha y hora que van a oficializar su candidatura de cara a estos comicios previstos para el 22 de octubre de este año. Casal informó que hasta el 23 de junio estarán abiertos estas postulaciones. Precisó que existe la posibilidad de que algunos aspirantes inscritos en el registro preliminar no presenten, mientras que aquellos quienes no han mostrado interés hasta ahora oficialicen su candidatura. Y en otro contexto, Jesús María Casal también anunció que este 7 de junio inicia el proceso de inscripción para los venezolanos en el extranjero, quienes podrán actualizar sus datos y participar en los comicios del 22 de octubre. Aunque Casal no añadió detalles del proceso, informó que esta iniciativa permite a los connacionales actualizar sus datos a través de la página web primariasexteriorve.com, estén o no inscritos en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, explicó que dicho sistema solicitará a los ciudadanos una fotografía tamaño carnet, cédula de identidad y dirección de domicilio, que luego serán comparados con el registro electoral permanente.
Y César Almeida, empresario y candidato presidencial independiente, manifestó que actualmente la política en Venezuela ha pasado a segundo plano y no representa interés para el pueblo, destacando que los ciudadanos no confían en los dirigentes. El hecho de que hayamos personas como yo estemos tomando la decisión de incursionar en la política es porque simplemente no vemos nada bueno ni de un lado ni del otro, porque existen mecanismos, existen medios que tenemos que cumplir. Yo soy una persona que cree en la democracia, creo que la elección primaria es un mecanismo, un instrumento que le puede permitir a personas como yo poder entrar al escenario político. Recordemos que es la primera vez que Almeida participa en el ámbito político. Durante la entrevista manifestó que lo más difícil que ha sido incursionar en este escenario, no obstante asegura que se encuentra profesionalmente preparado para hacer una opción en estas elecciones y exhortó a los venezolanos a votar. Y con el propósito de abordar las problemáticas y planes y soluciones que enfrentarán las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela, este martes desde la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, el candidato a rector Paulino Betancur precisó y presidió el encuentro denominado De Tú a Tú. Este ha sido un evento que se llama Tú a Tú con Paulino, en el cual permitimos que haya un debate mucho más franco y permanente, del cual quisiéramos aún mantener después de las elecciones, en el cual podamos tener un feedback con respecto a la información y los problemas que tiene el estudiantado con respecto a la institución. Nos parece sumamente valioso el poder compartir esta información y sobre todo que se maneje cuáles son los requerimientos. Sí, los problemas esenciales de la institución tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la seguridad dentro del campus universitario. Tienen que ver justamente con los problemas más académicos, que son, por ejemplo, el caso de los pensos de estudio y la actualización que deben tener, y sobre todo el funcionamiento del campus en la vida normal y cotidiana de la universidad. Betancur añadió que previo a los comicios en la máxima casa de estudios se tiene previsto efectuar encuentros con otros sectores de la universidad a fin de tener una visión más amplia de las problemáticas que presenta la institución y cómo reinsertarse en la vida pública del país. Y mientras tanto, Humberto Rojas, candidato a rector, descartó la idea de que hubo algún sabotaje para el cumplimiento del proceso a elegir en las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela. De alguna manera se corrompió la base de datos y fue necesario restituirla, y esto llevó a un retraso de 8 días en el calendario electoral. Esto quiere decir que, bueno, un retraso de esta magnitud en un calendario electoral implica que todos los procesos tienen que acelerarse para poder cumplirlo en el tiempo antes de la elección. Lo que evaluamos al final es que este retraso que produjo este incidente no permitió imprimir las boletas, ya las boletas estaban siendo impresas con errores, los cuadernos electorales no se pudieron imprimir a tiempo, y esta teoría del sabotaje, aunque lamentablemente uno de los primeros que lo expresó fue el mismo presidente de la comisión, no hay elementos objetivos que permitan decir que se trata de un sabotaje. Rojas manifestó la necesidad de supervisión continúa también a lo que es el proceso electoral, pues considera que no se realizaron los pasos correspondientes para llevar a cabo los comicios. Y amigos, a esta hora, a las 7:09, quiero mostrarles a ustedes una solicitud en esta oportunidad de un servicio público que queremos compartir con ustedes. Se requieren de medicamentos en esta oportunidad directamente para la paciente María Cecilia Guarisma. Ella está ubicada en el estado Aragua. Los medicamentos son, preste atención, Genurin de 200 miligramos, Omeprazol de 40 miligramos o 20 miligramos, Todex de 5 mililitros y Quinotic de 5 mililitros. Para poder colaborar y hacer llegar los distintos aportes en esta oportunidad de medicamentos, puede hacerlo a través del número telefónico, anote, 0412-430-6945, repito, 0412-430-6945. De antemano, muchísimas gracias por
que siempre la solidaridad está entre los venezolanos. A las 7:10 me corresponde la primera pausa. Esto es Francas Noches. A la vuelta ya estaremos iniciando nuestra ronda de entrevistas. Conversaremos con David Paravicini, quien es especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario, y más adelante con Griselda Reyes, dirigente política y activista social, y también es miembro del Comité de Mujeres Líderes de América, que vamos a estar conversando con el profesor Paravicini precisamente acerca de esta gira que está desarrollando el presidente Nicolás Maduro, nuevamente una ruta de lo que marca el nuevo mapa de cooperación estratégica de esas alianzas que permiten, por supuesto, el desarrollo económico, social y científico del país. Esto es Francas Noches. Recuerden la etiqueta para interactuar directamente con nuestros invitados, @Noticias Canalí, tanto en Twitter, TikTok e Instagram, y mis cuentas que pongo siempre a disposición, @Dulce_A y @DulceFeliciano en Instagram. Ya venimos. Gracias, Venezuela, por acompañarnos. Francas Noches, 7:15, y tal como lo comentaba en el corte anterior, David Paravicini se encuentra con nosotros, especialista en políticas públicas, energéticas. La etiqueta Francas Noches, @Noticias Canalí, tanto en Twitter, TikTok e Instagram, para que por supuesto puedan interactuar con nosotros, hacernos llegar sus comentarios, alguna inquietud, también pregunta a nuestro invitado, @Dulce_A en Twitter y en Instagram, @DulceFeliciano. Bienvenido, Francas Noches, profesor. Caramba, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor poder contar en esta oportunidad con su participación, profesor, abordar un poco acerca de lo que ha sido esta segunda visita oficial a los países que integran el Medio Oriente, en esta oportunidad la República de Arabia, pues fortaleciendo lo que es ese mapa de ruta de cooperación estratégica en materia de energía principalmente, hablando también de lo que ha sido estas alianzas estratégicas que ha fomentado el gobierno en esta oportunidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede visualizar en diversos medios y diversos analistas también la han catalogado como positiva, un paso más para esas relaciones diplomáticas? Sí, es importante y ayuda a poder visualizar la relación. Si vemos el origen de estas relaciones entre Arabia Saudita y Venezuela, que se remontan al año 1960, del siglo pasado, por supuesto, en que una situación similar a la que estamos viviendo ahora, una cartelización de los precios por parte de los grandes consumidores, y que estaban llamando las transnacionales, lo que eran las 7 hermanas en aquella época, una disminución y una caída de los precios del petróleo en su momento, que afectaba fundamentalmente a los países productores y exportadores de petróleo, y que lo llevó a la fundación de la OPEP. Estamos hablando hace 60 años ya, eso fue en 1960, y estamos en una situación parecida. Estados Unidos, en la gestión presidencial de Barack Obama, los 2 periodos más la de Donald Trump, se propusieron a eliminar del mercado estadounidense los crudos de la OPEP. Desde el año 2014 sustituyeron al crudo de Arabia Saudita, de Nigeria, y así, de esa manera, sustituyendo esos crudos por los crudos de esquisto, o de la metodología del fracking, fueron sustituyendo estos petróleos e imponiendo un precio y imponiéndose en el mercado petrolero. Esa guerra, eso desató pues una guerra petrolera que desató Arabia Saudita justamente en contra de los Estados Unidos, y produjo la caída abrupta de los precios para esa fecha. Estamos hablando de 2014 hasta el 2020 aproximadamente. Luego ha venido otro ataque adicional que está basándose ya en una tesis más seria para la humanidad, como el cambio climático, y que es el cambio de patrones de generación energética hacia energías que no dejan huella de carbono, de las energías renovables, y que eso también ha ido contribuyendo a crear un clima de una presión o un ataque permanente desde la Asociación Internacional de Energía, que fue la asociación o la organización de países consumidores de petróleo, que nació en los años 70, con el objetivo de destruir la OPEP, y creó entonces esa situación
de un antagonismo y que, bueno, ha llevado el mercado petrolero a unas distorsiones, los precios sin control, y a esto se agrega entonces pues la guerra que desató Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y que entonces termina de romper todo lo que es los mercados petroleros, sobre todo de otro gran consumidor como es Europa, que está viéndose afectado principalmente con precios del gas exorbitantes, los precios del petróleo también pues con disparate, y además poniendo en evidencia las exageraciones y los engaños que hubo en el manejo de la data sobre las energías alternativas, puesto que se manejaba que eso podía en un corto periodo de tiempo sustituir al petróleo y al gas, demostrándose pues que eso es falso. Ahora todo esto trajo y tiene como consecuencia lo que estamos viviendo en el mundo, y también ha ido llevando a los países de la OPEP, en estos casos mismo Arabia Saudita, Irán, Irak, que a través de confrontaciones que había en los últimos 15, 20 años, guerras, que la guerra de Irak-Irán en los años 80, y esto ha llevado entonces a que como una madurez dentro de la OPEP y de esas relaciones que Venezuela ha mantenido con firmeza con Arabia Saudita, en superar estas confrontaciones internas e ir hacia una normalización del mercado y de los precios petroleros. Quizás es la estrategia que han estado implementando en las últimas reuniones que ha habido en el tema de la OPEP con respecto a lo de la reducción de la producción del crudo. Ese sería el paso. Pues si usted puede ver, eso es exactamente lo mismo que ha planteado la OPEP desde hace 60 años, es decir, buscar precios estables para que los mercados funcionen de una manera normal, que pueda permitirle al mercado, al mundo, a las grandes empresas consumidoras, no hablando así del mundo especulativo, de Wall Street, que eso no le importa si se produce o no, sino es todo un tema de los precios de la bolsa, del petróleo ficticio, del petróleo que se juega, sino hablando de los que son realmente consumidores de energía, tanto países para producción de energía como todo lo que es el planteamiento de las industrias. Esta seriedad que ha mantenido Venezuela y Arabia Saudita durante más de estos 60 años es lo que ha permitido que se estén dando estas relaciones hoy, sobre todo para Venezuela, que hoy está parte de esa guerra de control de las reservas mundiales por parte de las transnacionales, nos ha llevado a esta guerra sin sentido. Con un bloqueo que no ha podido... El bloqueo, las medidas coercitivas contra Venezuela, pero que su origen tiene que ver con esta guerra por el petróleo en general. Hay otro actor fundamental que sin eso no hubiera sido posible lo que estamos viviendo, que es un gran consumidor, mayor consumidor que los Estados Unidos, que es el caso de China, y que forma el equilibrio entre los 40 millones de barriles que produce el OPEP Plus y casi un 25% que tiene un consumidor neto, que es el caso de China. Más pues el mundo en su conjunto que no puede prescindir del petróleo y del gas y del carbón como fuentes primarias de energía para mantener la economía mundial en funcionamiento. Entonces este es el escenario que además le da pistas o da puertas favorables, como el preámbulo, pues. Puertas favorables a Venezuela en la necesidad que tenemos además, porque para Venezuela poder tener una expectativa de crecimiento necesita acceso al crédito, necesita digamos que la inversión pueda fluir, y ya hemos visto que con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, en las condiciones en que les impone Estados Unidos y sus aliados de Europa, no va a haber acceso a estos, porque lo que están pidiendo es un sacrificio político que el pueblo venezolano ha demostrado que no va a hacer. No, y el Fondo Monetario Internacional en Argentina ha dejado secuelas graves que fue en la época del gobierno de Macri, que ahora lo está teniendo Fernández. Exactamente. Entonces, ya el mundo entero, sobre todo el mundo de los viajes en desarrollo, los países de tercer mundo, conocemos las consecuencias de vincularse con este tipo de crédito. Y ha surgido, como te venía diciendo, porque es un desarrollo como de distintas líneas, no solamente el tema energético petrolero, sino el tema de países emergentes, el tema de los BRIC, el tema de un país como China que ha logrado
el desarrollo tecnológico, el desarrollo del sistema financiero, de formas de pago que permiten a los países en vía de desarrollo que tienen sus propios planes de cómo crecer y cómo desarrollarse, de poder acceder al crédito, a las inversiones, sin pagar las altas cuotas que les exige el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escenario que estamos viviendo y en mi opinión pues es la fortaleza que tiene esa reunión que se está dando en Arabia Saudita, puesto que para Venezuela es fundamental poder conseguir esta alianza en materia energética y de inversiones en producción petrolera con Arabia Saudita, la defensa de los precios de petróleo, la defensa de nuestra cuota de producción dentro del seno de la OPEP, que aunque eso no es una reunión de la OPEP, pero... No es reunión de la OPEP, pero es muy estratégica y se abordan esos temas. Arabia Saudita tiene, bueno, dentro de la producción de la OPEP tiene casi el 33%. Los 30 millones de barriles que produce la OPEP, Arabia Saudita produce entre 10 y 12 millones. Entre ellos, la cuota que Venezuela no puede cubrir como consecuencia de las sanciones. Venezuela tiene una cuota de un 10% en la producción de OPEP, es decir, 3 millones de barriles, que se han visto reducidos en los últimos años por consecuencia de estas medidas, se ha visto reducido a menos de 1 millón de barriles y esa deficiencia nuestra de poder llevar al mercado esos crudos, las ha venido supliendo fundamentalmente Arabia Saudita. Que nos respeten las cuotas, que nos ayuden a que una vez que nos recuperemos podamos nosotros aspirar a nuestro 10% de la producción de la cuota petrolera. Profesor, me están indicando que tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con el profesor David Paravicini, especialista en políticas públicas energéticas, revisando un poco esta agenda internacional que está fomentando el presidente Nicolás Maduro, alianzas estratégicas con los países de Oriente. Y por supuesto hablaba también del tema de los BRICS y todas estas nuevas fortalezas que se dan un paso más también con la UNASUR, el reencuentro nuevamente en esta oportunidad con Lula da Silva. Pero de esto y mucho más vamos a estar abordando en la próxima parte. Esto es Francas Noches. Recuerden, por supuesto, comentarnos a través de nuestra etiqueta francasnoche @Noticias Canalí. Noche Venezuela, 7:30 y recuerden nuestra etiqueta de Francas Noche @Noticias Canalí, tanto en Twitter, TikTok e Instagram, mi cuenta en Instagram @DulceFeliciano y en Twitter @Dulce_A. Conversamos con David Paravicini, especialista en políticas públicas y energéticas, abordando acerca de todo el desarrollo de lo que ha sido esta segunda visita oficial a los países del Oriente. En esta oportunidad abordábamos el tema de los BRICS y todas estas estrategias nuevas que se están presentando, el fortalecimiento, llega nuevamente Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil, se fortalece quizás el bloque regional de la UNASUR y todas estas estrategias que han permitido, por supuesto, mostrar las bondades económicas directamente de los países de Latinoamérica, de Sudamérica principalmente, pues para seguir dependiendo de que sea Estados Unidos, que ha sido el principal en esta oportunidad, el proveedor. Principalmente usted ha hablado de los derivados, que ha sido como el temor y quizás también es por ello también en las sanciones hacia Venezuela. Pues sí, también de manera que quizás nos ayude a entender el tema, es que las relaciones internacionales de América Latina estaban en situación de un desequilibrio, eran relaciones unilaterales con los Estados Unidos. Cuando el presidente Chávez se plantea en su primer gobierno en que hay que buscar los equilibrios, hablar del equilibrio de lo político, de lo social, de lo económico, de lo territorial, planteaba el equilibrio en lo económico. Es decir, hay que buscar que no puede ser que el 90%, el 95% de nuestras relaciones comerciales, diplomáticas, fueran con los Estados Unidos. Y se planteó en materia energética convertir el petróleo, el gas, la petroquímica y nuestra refinación en materia de esa búsqueda de alianza, de unión. Se desarrolló el tema del petróleo extrapesado de la faja, se invitó a las empresas y se comenzó una política de diversificación, de llevar petróleo a China. En aquel momento se discutía que eso era un error porque llevar un barril a China costaba no sé cuánto y tenía que... Pero el tema no era un problema de estrictamente económico de la venta de un barril, sino del equilibrio de las relaciones.
Y en eso lo llevó no solamente a vender el crudo en China, sino en la India, en Turquía, es decir, expandir o buscar ese equilibrio. En materia de América Latina fue fundamental porque el 70% de los derivados de petróleo que se consumen en América Latina todos son importados de Estados Unidos. Teniendo petróleo, no solamente Venezuela tiene petróleo, Brasil tiene petróleo, Colombia, Ecuador, Perú, pero la refinación, la producción de los derivados se los reservó a Estados Unidos. Es decir, y entonces ese fue el otro aspecto de la alianza energética en el Mercosur, de que Venezuela participara con su fuerza de su potencia energética para inclusive suministrar este crudo o esta energía que demanda Sudamérica en mejores condiciones más favorables. Esto se comenzó y se puso en práctica con Petrocaribe. De manera que Petrocaribe no es que se le regalaba el petróleo ni se le vendía más barato, sino se le vendía crédito, es decir, el crédito en materia energética que no existe con las transnacionales. Entonces, esto es la base que lleva a esta impulsa que lo hace el presidente Chávez y lo continúa el presidente Maduro de tratar, desde el punto de vista energético, buscar esos equilibrios. Pero no es solamente Venezuela que busca los equilibrios, sino el resto del mundo. Y por eso es que Venezuela tiene un papel destacado porque viene siendo como vanguardia y ha sido fundador de estos movimientos. Batalla, fundador de este movimiento. Y además, pusimos el sacrificio. El presidente Chávez hizo innumerables sacrificios dados por la patria para formar esta unidad, sobre todo en América Latina y el Caribe. Pero el mundo entero está viendo y está hoy reconociendo que esta relación de sumisión con los mercados estadounidenses, con las grandes transnacionales del petróleo, impiden el desarrollo. Es decir, ¿por qué no pueden acceder al crédito en materia de derivados del petróleo Ecuador? Siendo país petrolero, todos los combustibles, todos los derivados los compra, todos, igual que Perú. O sea, la refinería en Pernambuco, justamente eso tenía porque Brasil sigue siendo dependiente, a pesar de ser un país productor de petróleo, hoy produce más de 2 millones de barriles diarios, sin embargo tiene que importar buena parte de los derivados de petróleo que consume. Estos son los equilibrios que dan una posibilidad al mundo, a los países en desarrollo, de poder acceder al tema energético, que es fundamental. Sin energía no hay vida, no hay posibilidad de crecimiento, con condiciones favorables y no con condiciones impuestas, como es la práctica de estas grandes transnacionales con sede de los Estados Unidos fundamentalmente, para que este espacio se abra de los equilibrios. Profesor, no solamente es el tema del petróleo lo que permite estas alianzas estratégicas y las relaciones diplomáticas con diversos países. Nuevamente Recep Tayyip Erdogan vuelve a ser reelecto en Turquía y esta dinámica con Venezuela ha dado como el paso también en materia alimentaria. Ellos hablan del tema de la transferencia tecnológica y alimentaria directamente al ciudadano de a pie para poderlo digerir, y se lo comentaba antes de entrar al aire nuevamente, esta mapa de cooperación directamente en esta materia agroalimentaria y ciencia y tecnología, claro, directamente hacia Venezuela. Sí, lo que pasa es que en Venezuela tenemos una distorsión muy grande, porque más de 100 años dependiendo de la renta petrolera. Es decir, nuestra vinculación con el mundo desarrollado, con el mundo moderno, fue a través de las inversiones petroleras, pero eso nos trajo una cultura de consumo y de demanda de productos. Y no de transferencia del conocimiento. No de transferencia del conocimiento, sino que importación. Exportamos petróleo e importamos cosas de afuera. Y eso retrasó todo el desarrollo de nuestra industria. La industria que se desarrolló fue dependiente, tecnología dependiente. Los insumos y las materias primas de nuestro desarrollo industrial eran todas importadas. Tenemos el caso del extremo de la Polar, que producía productos aquí, pero importaba, todo el maíz lo traía, era importado. O sea, para hacer esas distorsiones que se crearon y que es difícil poder rehacerlas sin el petróleo. Entonces, esa contradicción entre cómo poder desarrollar el país en materia agrícola, nuestras potencialidades turísticas, nuestro conocimiento, desarrollo de ciencia y tecnología, si sacamos el tema de la producción petrolera y de nuestra relación de dependencia. Ese equilibrio es el que justamente se está buscando. Nosotros, pues, Venezuela con
con la cantidad de hectáreas y de miles de millones de hectáreas que tenemos productivos, pudiéramos con países como los países de Medio Oriente, que son áridos, son desérticos, nosotros podríamos ser una fuente. China por la población, China, la India por la población que tiene, podríamos ser unos países que pudiéramos proveer cantidades de alimentos, cosas además exóticas para ellos, como los mangos. Bueno, en Curazao se está restableciendo esa distribución de pero te digo, por ejemplo, los mangos, que son comunes y corrientes, ella es una fruta. Bueno, en Curazao están enviando aguacate venezolano. Bueno, pero imagínate, en Arabia Saudita, esos países son frutas exóticas, pero nosotros podríamos enviar, pero tiene que enviar de esto, de exportar estas cosas por allá, pero tenemos que desarrollar la industria petrolera. No podemos prescindir de ella, la petrolera, la petroquímica, la refinadora, la gasífera. Y ese convenimiento entre nuestras potencialidades agrícolas, madereras, porque esa es la otra área que nosotros aquí tenemos suficientes hectáreas y terrenos para producir árboles maderables para la industria de la construcción, que son de muy corto tiempo de producción y que, bueno, ni pensar que pudieran ellos ponerse en esos desiertos, aspirar a tener esas necesidades cubiertas. Entonces creo que ahí esas son las partes, digamos, de la negociación que tiene que ver, pero sin la inversión, porque el tema petrolero es que son industrias o actividades económicas de alta inversión de capital, de alta intensidad, y de conocimiento y de tecnologías específicas, y eso lo tiene Arabia Saudita. Y por eso es que los niveles de intercambio, que no solamente son los relacionados con la OPEP, sino que se vinculan es con estas compensaciones, con estos equilibrios que pueden darse entre, digamos, demandas de bienes y de algunos servicios que pueda tener Arabia Saudita, que paga por ellos muy bien, y que nosotros en Venezuela pudiéramos convertirnos pues en uno de sus proveedores, aliados, para que y fortalecer esa alianza que está cultivada por más de 60 años, y además fundadores de esta extraordinaria y única organización de países exportadores, en este caso de petróleo, pero no existe una organización de países exportadores de café, no existe. No hay. O sea, el único commodity que goza de una organización con esta potencia y esta fuerza es el petróleo. Claro, ninguna otra commodity tiene la potencia que tiene el petróleo. O sea, no podríamos pedírselo, pero digamos, como países fundadores de esta organización, bueno, yo creo que es el momento en que poner las bases y dar el paso. Sí, y sobre todo que el mundo entero está viviendo esto. O sea, no solamente que Venezuela tomó la iniciativa, el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, sino que el mundo entero está buscando fórmulas de cómo expandir sus posibilidades y su capacidad de acuerdo a sus recursos naturales. En el caso nuestro tenemos petróleo y Arabia Saudita, pero tenemos otros países que tienen otros recursos que tienen muy bien que también pueden ser beneficiosos para el país. Buscar las fórmulas y que no tenga que depender solamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de que Estados Unidos le dé la beneplácito. Profesor, muchísimas gracias. A usted. Muy amable de verdad, conversando con David gusto. Paravicini, profesor universitario, especialista en políticas públicas energéticas. Nos corresponde una nueva pausa, amigos, pero bien pendientes porque en la próxima parte estaré conversando con Griselda Reyes, dirigente política, activista social y miembro del Comité de Mujeres Líderes de América. Francas Noches, nuestra etiqueta, @noticias Canalí, @dulce_a y @dulcefeliciano en Instagram. Ya venimos.